La notificación apareció en mi pantalla a las 3:12 de la tarde como un martillo estrellándose contra cristal. 3 palabras nadaban ante mis ojos, negándose a cobrar sentido sin importar cuántas veces parpadeara para enfocarlas. Bendito edificio. No vendiendo ni considerando ofertas vendí. Tiempo pasado. Trato cerrado. Mi hermano mayor, Diego, acababa de ejecutar el equivalente financiero de meter la mano en mi pecho y arrancarme el corazón aún latiendo. Me quedé congelada en la sala de juntas con paneles de caoba del ayuntamiento, rodeada de urbanistas parloteando sobre propuestas de rezonificación mientras mi mundo se desmoronaba. El mensaje brillaba como veneno en mi teléfono silenciado. Bendito edificio inservible por $175,000. La familia lo necesita más que tú. Sin pregunta, sin disculpa, solo pura y deslumbrante prepotencia envuelta en 4 frases. Ese edificio inservible, el que Diego acababa de liquidar como baratija de venta de garaje, valía $9,2 millones. La Torre Meridiana, mi joya de la corona, generando $168,000 mensuales en ingresos por alquiler de sus boutiques exclusivas, oficinas premium y áticos de lujo. Pero Diego no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Para mi familia, yo seguía siendo Carmen, la decepción de 31 años que había pasado sus 20 como una simple supervisora de edificios. La hermana que no había conquistado la facultad de Derecho como Diego, que no se había casado con dinero de Silicon Valley como nuestra hermana Sofía, que vivía en lo que ellos asumían era un apartamento diminuto mientras presumían sus mansiones suburbanas. No tenían idea de que poseía 22 propiedades en 3 ciudades, que mi título de administradora de propiedades significaba administrar mi propio imperio durante los últimos 5 años, que mi pequeño apartamento era en realidad un ático de 260 metros cuadrados en la cima de un edificio de mi propiedad. Si estás viendo esto y piensas que alguien nunca podría robar así a su familia, créeme, la sangre no siempre significa lealtad. Dale al botón de suscribirse porque esta historia está a punto de mostrarte exactamente qué tan profunda puede ser una traición. La reunión se extendió hasta las 4:30. Me senté allí, teléfono boca abajo, dejando que las voces de los presentadores me envolvieran como ruido blanco mientras mi mente calculaba la magnitud del robo de Diego. Cuando finalmente terminamos, 3 mensajes más esperaban. Ya deposité el cheque. No hagas un berrinche. Sabes que el despacho necesita capital. Deberías agradecerme por conseguir algo por ese basurero. El despacho. El bufete boutique de Diego, su pozo sin fondo de 22 meses que sangraba dinero más rápido que una arteria cortada. El proyecto que nuestro padre había financiado con $350,000, ahora hundiéndose porque Diego gastaba más en sillas de cuero italiano que en conseguir clientes reales. No le respondí. En lugar de eso, llamé a mi abogado. Carmen. Thomas Chen contestó inmediatamente, su voz cargando esa tensión particular reservada para emergencias. ¿Qué ha pasado? Mi hermano acaba de vender la Torre Meridiana. Dice que consiguió $175,000. El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. La Meridiana. Carmen, ese es un activo de $9,2 millones. Tu hermano vendió, sin mi conocimiento o consentimiento. Sí, papeles crujieron a través del altavoz. Estos son múltiples delitos graves. Robo mayor, fraude, falsificación. Si fabricó documentos, sé lo que es, Tomás. Mi voz salió firme, clínica. No llamo por opciones. Llamo para iniciar proceso penal. Contacta al comprador. Presenta todo. Cargos criminales, demanda civil, todo el paquete. Carmen, esto podría destruirlo. La cantidad involucrada, hablamos de prisión seria. Entonces debió pensarlo antes de cometer robo mayor. Necesitaré involucrar al fiscal inmediatamente. Esta suma activa obligatoriamente, haz lo necesario. Por el libro, sin atajos. Terminé la llamada y conduje hacia la casa de mis padres. El martes significaba cena familiar obligatoria, la tradición sagrada de mamá donde nos reuníamos para fingir que la disfunción era solo otro condimento para su estofado. El camino de entrada contaba toda la historia. El BMW de Diego ocupando 2 espacios como si fueran suyos. El Mercedes blanco del marido de Sofía brillando con cera fresca. Adentro, sonidos familiares, la sinfonía de cocina de mamá, las noticias financieras de papá zumbando desde la sala. Ese silencio particular que significaba que todos evitaban conversaciones reales. Carmen, la voz de mamá resonó, cargada de alegría forzada. Justo a tiempo. Diego acaba de compartir las noticias más maravillosas sobre ese viejo edificio tuyo. Dejé mi bolso deliberadamente. Ah, sí, $175,000. ¿Puedes creerlo? Se limpió las manos en su delantal bordado, radiante. Diego dijo que llevabas años intentando deshacerte de él. Qué alivio, ¿verdad? Intentando deshacerme. Las palabras flotaron en el aire como humo de un incendio que aún no había comenzado. ¿Dónde está Diego? En el comedor con todos. Están celebrando. Tu padre hasta abrió el Macallan, el whisky de ocasiones especiales. Por supuesto, encontré a Diego presidiendo la mesa en lugar de papá, el líquido ámbar atrapando luz en su vaso de cristal. Sofía y su esposo Carlos lo flanqueaban como cortesanos, sus propios vasos alzados en victoria prematura. Ahí está. Diego se levantó, ya 3 tragos más allá de la sobriedad. La mujer del momento. Vamos, Carmen, no te pongas tan seria. Acabo de hacerte $175,000
$10.000 más rica. En realidad, me hiciste 9 millones más pobre. La sonrisa vaciló una fracción. ¿Qué? El valor tasado de la Torre Meridiana es 9,2 millones. Ingreso mensual por alquiler, 168.000. No vendiste mi edificio, Diego. Lo robaste. Sofía rió esa risita nerviosa que había perfeccionado en su colegio privado. Carmen, deja el drama. Tú administras ese edificio. No lo posees. Lo compré en marzo de 2018. Transacción en efectivo. 2,7 millones. ¿Quieres ver la escritura? La habitación cristalizó en silencio. La risa de Diego se quebró como hielo delgado. Eso es imposible. ¿Ganas qué? 52.000 al año. Ganaba. Tiempo pasado. Ese era mi salario trabajando para otros. Luego empecé a trabajar para mí misma. Mamá se hundió en una silla. Cariño, ¿te sientes bien? Tal vez deberías. Poseo 22 propiedades en 3 ciudades. La Torre Meridiana que acabas de vender fraudulentamente genera más en 2 meses que lo que tu bufete ha producido en 2 años. Mentira. La confianza de Diego se evaporaba como niebla matutina. Si tuvieras millones, lo sabríamos. Conduces un Honda, un híbrido pagado con excelente valor de reventa. Vives en ese apartamento caja de zapatos, un ático de mi propiedad, sin hipoteca, sin renta, solo impuestos sobre una valoración de 3 millones. Papá finalmente habló, su voz cuidadosa como el primer corte de un cirujano. Carmen, si esto es algún tipo de broma, mi teléfono sonó. Tomás, disculpen. Me dirigí a la cocina, dejándolos congelados en su incredulidad. Carmen, tenemos una situación. Tu hermano pasó por soluciones rápidas, básicamente una operación de lavado para ventas fraudulentas. Pero aquí está lo interesante. Proporcionó falsificaciones extremadamente sofisticadas. Poder notarial, copias de escrituras, todo. Es abogado. Sabe exactamente lo que hizo. La compañía de títulos está cooperando completamente. Van a perder su licencia. Inversiones Johnson, el comprador, está amenazando con demandar a todos. Quieren sus 175.000 de vuelta inmediatamente, más daños. Y Diego ya lo gastó. Depositado esta mañana en la cuenta de su firma. Carmen, antes de ese depósito, su cuenta empresarial mostraba 38.000. Ya estaba hundido. Por supuesto, presenta la denuncia policial. Esta noche, es tu hermano, que cometió múltiples delitos graves. Preséntala. Regresé para encontrar el comedor en caos. Diego estaba al teléfono, su rostro perdiendo color con cada palabra que escuchaba. Mamá se aferraba al brazo de papá. Sofía tecleaba frenéticamente en su teléfono mientras Carlos permanecía perfectamente inmóvil, calculando su exposición. Eva Inversions Johnson, dijo Diego, bajando el teléfono como si pudiera explotar. Están diciendo que el edificio vale 9,2 millones, completé. Quieren su dinero de vuelta. Más daños. Más, van a presentar cargos. El teléfono de Sofía vibró. Jadeo. Dios mío. Diego, eres tendencia. Abogado vende edificio de 9 millones de su hermana por centavos. Business Insider acaba de publicarlo. Y Bloomberg, añadió Carlos, desplazándose. Y el jornal inmobiliario. Lo están llamando el fraude de propiedades más grande del año. Dale me gusta a este video si alguna vez tu familia te ha subestimado. A veces la mejor venganza es simplemente revelar quién has sido siempre. Papá se levantó, su voz de autoridad retumbando. Esto se puede arreglar. Contrataremos mejores abogados. ¿Con qué dinero? Pregunté suavemente. La firma de Diego tiene 38.000 en deudas. Hipotecaste la casa 2 veces para financiarlo. Sofía, ¿no firmaron tú y Carlos como avalistas de su alquiler de oficina? Sofía palideció. ¿Cómo supiste? Soy dueña del edificio del que él alquila. Sonó el timbre. Todos supimos quién era antes de que papá abriera la puerta. Los 2 oficiales llenaban el marco como una profecía cumpliéndose. Diego Morrison. Mi hermano se levantó lentamente. Toda esa confianza prestada finalmente agotada. Sí, queda arrestado por fraude, falsificación y robo mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio. Las esposas hicieron clic con la finalidad de un ataúd cerrándose. El grito de mamá perforó el aire crudo, primitivo. El sonido de una madre viendo a su hijo dorado caer en desgracia. Papá se apresuró hacia adelante, sus manos alcanzando inútilmente hacia los oficiales. Oficiales, por favor. Esto es un malentendido, una disputa familiar. Seguramente podemos, señor. Atrás. La voz del oficial más alto no admitía negociación. Este es un asunto criminal. Diego se volvió hacia mí mientras lo sacaban, sus ojos conteniendo algo que nunca había visto antes. Miedo, terror real, profundo hasta los huesos. Carmen, susurró. Soy tu hermano. Sí, respondí, sosteniendo su mirada firmemente. Lo que hace esto mucho peor. La puerta se cerró tras ellos con silencio atronador. Entonces la casa explotó. Mamá colapsó en los brazos de papá, sollozando con el abandono de ilusiones destrozadas. Sofía alternaba entre gritarme y llamar frenéticamente a abogados de los contactos de Diego. Carlos me apartó en el pasillo, su voz baja y urgente. Carmen, necesito saber algo. El alquiler de la oficina, Sofía y yo estamos comprometidos por 12.000 mensuales si Diego incumple. Son 432.000 en 3 años. No podemos, sé lo que deben. Su compostura de ejecutivo tecnológico se quebró. Nuestra hipoteca es de
8.500 al mes. Los colegios de los niños son 4.000. Si esto nos golpea, el edificio donde Diego alquila su oficina Plaza Zenit lo compré hace 8 meses. Los ojos de Carlos se agrandaron. ¿Eres nuestra arrendadora? Era. Estoy terminando su contrato por causa justificada. Cláusula de actividad criminal. Tú y Sofía no deberán nada. ¿Por qué harías? Porque no me robaste. Sofía podrá haberme menospreciado, pero nunca cometió delitos graves. Hay una diferencia. Por primera vez desde que lo conocía, Carlos me miró con genuino respeto. No eres quien ninguno de nosotros pensó que eras. No, soy exactamente quien siempre he sido, solo que nunca se molestaron en mirar. Los dejé allí, mamá llorando, papá haciendo llamadas desesperadas, Sofía oscilando entre pánico y rabia, la cena familiar abandonada, el estofado enfriándose mientras su mundo perfecto se desmoronaba como mortero viejo. De vuelta en mi ático, me paré ante los ventanales del piso al techo observando las luces de la ciudad parpadear como sinapsis disparándose. Mi teléfono había acumulado 47 llamadas perdidas y 132 mensajes de texto. Familia extendida saliendo de la nada, súbitamente fascinados por su misteriosa prima Carmen que aparentemente había estado ocultando millones mientras ellos la compadecían en las cenas navideñas. Los ignoré todos excepto un mensaje de Sofía. Lo siento, por todo, por todos los años que actué como si fueras menos. Eras más que todos nosotros juntos. Le respondí, disculpa aceptada. Cuida a tu familia. Tomás llamó a las 11:47 de la noche. Diego salió bajo fianza. $150,000. Tu padre sacó una tercera hipoteca. Esa casa debe estar apalancada hasta los cimientos a estas alturas. Más allá, también, desarrollo interesante, 18 acreedores han presentado reclamaciones contra la firma de Diego. Debe $472,000 en total. Aparentemente, pagó los gastos vistosos e ignoró todo lo demás. Suena correcto. Imagen sobre sustancia. El lema familiar. Carmen, el fiscal quiere reunirse mañana. Con estas cantidades y la naturaleza sofisticada del fraude, están considerando cargos serios. Hablamos de potencial tiempo en prisión. 5 a 7 años. Observé las luces de un avión parpadear a través de la oscuridad. Programa la reunión. Si sigues viendo, recuerda esto. A veces las personas que más te subestiman son las que comparten tu ADN. Asegúrate de estar suscrito, no querrás perderte cómo termina esto. A la mañana siguiente, me reuní con la fiscal adjunta Mónica Rodríguez en su oficina del centro. Era aguda, cuarentona, con ojos que habían visto demasiadas tragedias familiares desarrollarse en tribunales. Señorita Morrison, seré directa. Su hermano enfrenta tiempo significativo en prisión. La cantidad, la premeditación, los documentos falsificados, esto no fue un lapso momentáneo. Fue robo mayor calculado. Lo sé, pero es su hermano. Los jurados a veces simpatizan cuando las familias eligen el perdón sobre el procesamiento. Si está teniendo dudas, no las tengo. Me estudió. ¿Puedo preguntar por qué? En mi experiencia, los miembros de la familia usualmente tratan de protegerse entre sí, incluso después de una traición. Mi familia pasó 15 años tratándome como un fracaso. Cada festividad, cada cena, cada reunión yo era la pobre Carmen, la que no lograba nada, la que no podía organizar su vida. Construyeron toda su opinión sobre mí basándose en suposiciones y apariencias. ¿Y su hermano? Diego no solo robó propiedad, la robó porque creía que yo era lo suficientemente insignificante como para robarme. Eso no es un error, es una revelación de carácter. Mónica asintió lentamente. Procederemos con cargos completos entonces. 3 semanas se arrastraron. La historia de Diego se volvió nacional. Wall Street Journal, Forbes, Business Insider, todos querían cubrir al abogado que había cometido el fraude más estúpido de la década, como lo tituló uno. Su firma cerró en días. Los clientes huyeron. Los proveedores exigieron pago inmediato. El Colegio de Abogados lanzó una investigación ética que concluiría con la inevitable inhabilitación. Entonces llegó la llamada que esperaba. Carmen. La voz de Diego sonaba hueca, envejecida una década en 3 semanas. Por favor, necesito verte. Nos encontramos en una cafetería del centro territorio neutral. Se veía destrozado. El traje de $400 reemplazado por jeans y polo. El BMW cambiado por transporte público. La arrogancia evaporada, dejando solo desesperación. Voy a perderlo todo, dijo sin preámbulos. Mi licencia, mi reputación, mi libertad. El fiscal ofreció un trato: 8 años de libertad condicional, restitución completa, inhabilitación permanente. Si no lo acepto, enfrento 5 a 7 años adentro. Acepta el trato. ¿Cómo se supone que pague 9,2 millones en restitución? No lo tengo. Papá no lo tiene. Nadie lo tiene. Entonces no deberías haberlo robado. Sus manos temblaban alrededor de su taza de café. Me estaba ahogando, Carmen. La firma estaba fracasando. Papá seguía preguntando sobre los retornos de su inversión. Sofía seguía comparándome con el éxito de Carlos. Y entonces vi los registros de tu edificio cuando investigaba derecho inmobiliario, y pensaste que era un blanco fácil. Pensé que nunca lo sabrías. Pensé que valía tal vez 200,000 máximo. Algún edificio deteriorado que habías heredado o algo así. Nunca imaginé que yo hubiera construido algo valioso. Lágrimas corrían por su rostro. Lo siento. Dios, Carmen, lo siento tanto. No
no solo por el robo, por todo, por cada vez que te hice sentir pequeña, por cada broma sobre tu trabajito, por actuar como si el éxito solo luciera como mi vida cuando la tuya era el verdadero logro. Las disculpas no pagan restitución. Entonces, ¿qué quieres de mí? Miré a mi hermano, realmente lo miré, despojado de todo lo que había usado para definirse. Era solo un hombre asustado enfrentando consecuencias que nunca había imaginado posibles. Quiero que aprendas, que entiendas genuinamente que las vidas de otras personas tienen valor aunque no puedas verlo, que el éxito silencioso sigue siendo éxito, que la persona que desprecias podría ser quien tiene todas las cartas. He aprendido, créeme, no, Diego, te han atrapado. Hay una diferencia. El aprendizaje viene después. Durante esos 8 años de libertad condicional, cuando trabajes en cualquier empleo que contrate a un exabogado con antecedentes, cuando hagas pagos de restitución de 3.500 mensuales que te dejen apenas lo suficiente para sobrevivir, cuando me veas en eventos familiares y recuerdes que podrías haber pedido ayuda en lugar de robar. Se quebró completamente entonces, sollozando en medio de una cafetería llena mientras los extraños fingían no notarlo. El hijo dorado reducido a latón empañado. 2 meses después, en la audiencia de restitución, el juez ordenó a Diego pagar 9,2 millones a 3.500 mensuales. Le tomaría 219 años pagarlo. Aceptó el trato de libertad condicional para evitar prisión, pero su vida como la conocía había terminado. Inhabilitado a los 36, desempleado en derecho, comenzando desde menos que cero con una condena por delito grave sombreando cada paso. Eventualmente encontró trabajo como administrador de propiedades para una compañía inmobiliaria. Nivel inicial, 46.000 anuales, administrando edificios para alguien más. La ironía no se le escapó a nadie. Mamá llamó cuando se enteró. ¿Estás satisfecha? Su voz destilaba veneno. Tu hermano, reducido a trabajar en algún empleo mediocre, viviendo en un estudio, comprando en tiendas de descuento. ¿Es esto lo que querías? Trabajé en ese exacto empleo durante 8 años, le recordé. Todos lo llamaban patético entonces. Eso era diferente. ¿Cómo? Silencio. Se suponía que él sería exitoso, finalmente susurró. Lo fue. Luego lo tiró todo por 175.000 que no eran suyos. Pasó un año. Las cenas familiares pararon. Mamá no podía soportar tenernos en la misma habitación. Papá envejeció 5 años en 12 meses, su jubilación consumida por honorarios legales e hipotecas. Sofía y Carlos se mudaron a Seattle parcialmente por el trabajo de él, principalmente para escapar de la sombra del escándalo. Entonces, 14 meses después de la condena, Sofía llamó. ¿Podemos vernos? Solo nosotras. Por favor. Nos sentamos en un restaurante con vista al puerto. 2 hermanas separadas por más que solo vistas al agua. Se veía mayor, más suave de alguna manera. El juicio había desaparecido de sus ojos, reemplazado por algo que nunca había visto allí ante su humildad. Diego está mejor, dijo cuidadosamente. De hecho está bien en su trabajo. Su jefe dice que es el administrador de propiedades más dedicado que han tenido. Me alegro por él. Habla de ti, no con enojo, con respeto. Dice que le enseñaste más al perderlo todo que lo que la escuela de negocios jamás hizo. Educación costosa. Sofía revolvió su café lentamente. ¿Sabes qué me di cuenta? Pasamos toda nuestra vida actuando el éxito unos para otros. Las escuelas correctas, los matrimonios correctos, los autos correctos. Pero tú simplemente lo construiste, silenciosamente, sin necesitar que nadie aplaudiera. No tenía opción. Nadie estaba viendo mi espectáculo. Deberíamos haberlo estado. Levantó la vista, ojos brillando. Carmen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo convertiste 52.000 al año en millones? Por primera vez en mi vida, mi hermana me estaba pidiendo consejo. Viví con 30.000 e invertí todo lo demás. Encontré propiedades subvaluadas en barrios emergentes. Renové estratégicamente. Reinvertí ingresos de alquiler. Sin autos llamativos, sin clubes de campo, sin actuaciones. Solo matemáticas y paciencia. Mientras nos reíamos de tu onda. Mientras financiaban BMWs que no podían pagar para impresionar a gente que no prestaba atención. Hizo una mueca. Directa, honesta. Hablamos durante 3 horas. No como las hermanas que habíamos sido la estrella y la sombra, sino como iguales. Tal vez por primera vez. ¿Sigues conmigo? A veces la mayor venganza no es destruir a alguien, es dejarlos ver lo que destruyeron en sí mismos. Si esta historia resuena, dale al botón de suscribir. Estamos casi al final, y necesitas ver cómo concluye esto. 2 años después de la condena, mi teléfono sonó a las 7:23 de la mañana, un número desconocido. Carmen, soy Diego. Casi colgué. Casi. ¿Qué quieres? Nada. Solo quería decirte algo. Ahora entreno nuevos administradores de propiedades. Les enseño sobre análisis de mercado, estrategias de inversión, construcción de portafolios. Y ayer me di cuenta de algo. Que todo lo que les enseño, lo aprendí observándote. Todos esos años que intentaste hablarme sobre bienes raíces en las cenas. Y yo ponía los ojos en blanco y cambiaba el tema a mi último caso. Me estabas dando oro, y yo era demasiado arrogante para tomarlo. El silencio se extendió entre nosotros. No pido perdón, continuó. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras que finalmente lo veo quien eres realmente. Lo que construiste, lo que destruí por codicia
avaricia y estupidez. Diego, ¿sabes cuál es la peor parte? Si solo te hubiera pedido ayuda, realmente pedido, no exigido o esperado sino pedido, probablemente me habrías ayudado a salvar la firma. Tenía razón, lo habría hecho. Les enseño a mis aprendices sobre ti, dijo, no por nombre, pero la historia. Sobre la inversionista silenciosa que construyó un imperio mientras todos miraban los fracasos ruidosos. Sobre cómo la riqueza real susurra mientras la pobreza grita. Es una buena frase. La aprendí por las malas. 8 años más de libertad condicional. 217 años de pagos de restitución restantes. Pero Carmen, estoy bien. Por primera vez en mi vida, no estoy actuando. Solo estoy trabajando, construyendo, como tú siempre hiciste. Me alegra que estés bien. ¿En serio? ¿De verdad? Lo pensé. Sí, nunca quise destruirte, Diego. Quería que me vieras. La verdadera yo, no la sombra que todos crearon. Te veo ahora. Todos lo hacemos. Después de colgar, me paré ante los ventanales de mi ático mirando el horizonte de la ciudad. 7 de los edificios a la vista eran míos. Ahora mi portafolio había crecido a 31 propiedades. La Torre Meridiana me había sido devuelta después de anular la venta fraudulenta y continuaba generando ingresos estables, pero el dinero nunca había sido el punto. 3 años después, en Acción de Gracias, la familia se reunió por primera vez desde el arresto. Mamá finalmente había insistido, amenazando con desheredar a todos si no aparecíamos. Amenaza vacía. La casa había sido hipotecada inversamente hasta la nada, pero fuimos de todos modos. Diego llegó último, conduciendo un Corolla usado, vistiendo ropa de tarjeta. Se veía más saludable que en años, más tranquilo. Real, nos sentamos en la misma mesa del comedor donde había anunciado su robo. Los mismos asientos, personas diferentes. Mamá había envejecido, su crítica reemplazada con esperanza cautelosa. Papá hablaba menos, escuchaba más. Sofía y Carlos parecían más ligeros, liberados de la actuación de perfección. Quiero decir algo, anunció Diego mientras mamá servía el pavó. Todos nos tensamos. Carmen, públicamente, frente a todos, lo siento. No solo por el robo, sino por cada vez que te hice sentir que eras menos. Nunca fuiste menos. Eras más que todos nosotros juntos, y éramos demasiado ciegos para verlo. Mamá empezó a llorar. Sofía tomó mi mano. Papá se aclaró la garganta bruscamente. Te perdono, dije simplemente, y lo decía en serio. Más tarde, mientras recogíamos platos, Diego me apartó. Mi jefe quiere promoverme. Gerente regional. 78.000 al año. No es mucho comparado con lo que solía ganar, pero es honesto. Sí, es honesto. Pausó. Nunca podré pagar lo que robé. Ambos lo sabemos. El dinero nunca fue el punto, Diego. Lo sé ahora. Era sobre respeto, reconocimiento, verte por quien realmente eres en lugar de quien decidimos que eras. Y ahora te veo. La genio inmobiliaria que nos dejó pensar que era nadie mientras construía todo silenciosamente. Esa noche, conduciendo de vuelta a mi ático, pensé sobre el éxito y el fracaso, sobre la familia y el perdón, sobre el precio de ser subestimada y el costo de ser vista. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Gracias por dejarme aprender por las malas. Era la única forma que habría funcionado. Tenía razón en eso también. 5 años después de la condena, me senté en mi oficina. Sí, ahora tenía una oficina. En el último piso de un edificio que había comprado por 4,2 millones revisando mi portafolio. 47 propiedades en 5 ciudades. Ingresos anuales por alquiler de 8,7 millones. Patrimonio neto que habría hecho desmayar a mi familia si supieran el número real, pero ya no preguntaban. Habían aprendido que mi éxito no era para su consumo o aprobación. Era mío, construido en silencio, revelado solo cuando alguien intentó robarlo. Diego había ascendido a director regional, administrando 200 propiedades que nunca poseería. Era bueno en ello quizás porque finalmente entendía la diferencia entre administrar y poseer, entre actuación y producción, entre parecer exitoso y serlo. En las cenas familiares, hablaba diferente ahora, sin presumir, sin comparaciones. Hacía preguntas reales y escuchaba las respuestas. Había aprendido, finalmente, que la persona más callada en la habitación podría ser quien tiene todas las cartas. Mamá había dejado de preguntar cuándo conseguiría un trabajo real. Papá ya no ofrecía consejos financieros. Sofía había iniciado su propio pequeño negocio, inspirada, decía, por verme construir algo de la nada sin aplausos. Todos habían aprendido la misma lección que Diego aprendió esposado. Nunca subestimes a los callados. Si has llegado hasta aquí, entiendes que a veces la mejor venganza no es venganza en absoluto, es revelación. Es mostrar a la gente quién has sido siempre mientras estaban demasiado ocupados descartándote para notarlo. Suscríbete si quieres más historias sobre los que parecen perdedores pero nunca lo fueron realmente, solo ganadores que no necesitaban anunciarlo. La última vez que vi a Diego antes de escribir esto, estaba enseñando un seminario sobre inversión inmobiliaria. Me senté atrás, sin ser reconocida, escuchando a mi hermano enseñar a extraños las lecciones que traté de enseñarle gratis. La riqueza real es silenciosa, les dijo. No se anuncia, no necesita validación. Construye en las sombras y solo se revela cuando es necesario. Aprendí eso de la inversionista más inteligente que conozco. Alguien que construyó un imperio mientras todos pensaban que no construía nada. Una mano se levantó. ¿Quién era? Diego sonrió, no la vieja sonrisa arrogante, sino
algo más humilde, más sabio. Mi hermana, a quien intenté robar 9,2 millones porque pensé que no tenía nada que valiera la pena robar. Resulta que lo tenía todo, solo que no necesitaba que lo supiéramos. Después del seminario, me encontró atrás. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Lo suficiente. ¿Lo hice bien? Lo hiciste bien. Nos quedamos allí, hermano y hermana, ladrón y víctima, estudiante y maestra. El peso de todo entre nosotros, la traición, el arresto, la condena, el lento viaje hacia algo parecido al perdón. Nunca podré pagar el dinero, dijo, pero has pagado algo más. Respeto, finalmente, asintió, entendiendo, mientras caminaba hacia mi auto. Sí, todavía el Honda, porque algunas cosas no necesitan cambiar. Pensé en el largo viaje desde esa tarde de martes cuando el mensaje de Diego destrozó mi anonimato. La familia que me había subestimado ahora me veía claramente. El hermano que había intentado robarme ahora enseñaba a otros sobre mi éxito. La vida que había construido en silencio había sobrevivido a su violenta revelación. Algunos lo llamarían venganza. Yo lo llamaba justicia, pero principalmente lo llamaba inevitable, porque aquí está la verdad sobre subestimar a las personas. Funciona perfectamente hasta que no, y cuando deja de funcionar. Cuando la persona que has descartado revela su verdadero poder, la caída es proporcional a la altura de tus suposiciones. Mi familia había asumido que yo no era nada, se habían equivocado, y ahora, finalmente, completamente, permanentemente lo sabían. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si tocó algo en ti esa sensación de ser subestimado, descartado, ignorado, recuerda esto: tu éxito no necesita su validación. Constrúyelo de todos modos. Constrúyelo silenciosamente. Constrúyelo completamente. Y cuando alguien intente robarlo, deja que la verdad haga lo que la verdad hace mejor: destruir cada mentira que alguna vez se dijeron sobre ti. Dale clic a suscribir para más historias sobre el poder de la paciencia y el precio de subestimar a los callados.